Hace días estamos invitando a la población con motivo de que hay que buscar la oportunidad de lograr buenos precios en los artículos que necesitamos. Después de la comida, usted necesita tener sobre todo una casa que usted tenga lo necesario, porque en este momento en que usted se está pasando casi su vida entera en su casa, es el tiempo para usted lograr ir y tener comodidades, lavar su ropa, cocinar en su casa, ver televisión, conservar sus alimentos en una nevera, neveras, estufas, lavadoras, televisores, todo eso usted lo encuentra, pero viene el otro paso. ¿Y cómo lo consigo? En L&R. Vaya a L&R, pero no vaya el viernes a las 12 del día, vaya hoy a una de las 32 sucursales y hágase de ello. De manera que tiene eso. Quiero advertirle a los amigos que tienen sus seguros SENASA subsidiados, militares, contributivos, humano, Mafre ahora que es PALIC y Universal, que Siglo XXI recibe esos seguros, pero cuando vayan que no se espanten ni se preocupen, porque hay un local del plan social de la presidencia que tiene una cola que llega a la Isabel Aguiar, 300 o 400 personas en fila todo el tiempo buscando su ayuda social. Que esa gente no es buscando servicios en siglo XXI, están en la misma plaza. De manera que no se preocupen y vayan a buscar sus servicios, sus consultas de pediatría, de ginecología y obstetricia, chequeen la barriga ahí, y medicina interna con medicina familiar. Siglo XXI en Isabel Aguiar, casi esquina Las Palmas. Laboratorio, imágenes y demás servicios, incluyendo diálisis. Señores, nosotros tenemos un amigo médico del Sedimat, ¿verdad? De Sedimat, que ya ha estado con nosotros. Se trata del doctor Oscar Peña, joven médico, internista, que ha tenido la oportunidad de ver pacientes de COVID. La Sedimat y Plaza de la Salud son esos lugares. Nosotros la primera vez que lo escuchamos fue cuando el doctor Jiminián estuvo afectado ahí. El doctor Oscar Peña tiene experiencia. Ayer decíamos, doctor, que ya es hora, ya con 1 año de China y 8 meses de República Dominicana, de que nosotros hagamos un evento científico de los efectos del COVID en la República Dominicana, con el equipo a que usted pertenece en Sedimat, el equipo del HOMS en Santiago, el equipo de la Clínica Abreu, el equipo de la doctora Soler, que ha visto muchos pacientes privados, el equipo de la UCE, con el doctor Soto, toda esa gente reunirse y aportar datos, porque a veces, con excepción suya y de la Soler, uno no consigue mucha información. Y ya hay un COVID dominicano, con un comportamiento dominicano, no solamente que la enfermedad es lo mismo en toda parte del mundo, sino que aquí hay un comportamiento que ahora mismo hay el hastío o el cansancio. Qué penoso. Y eso no está bajando, eso está subiendo. Yo quiero, doctor, que dejemos de hablar de la vacuna y vamos a hablar de la prevención y de la cura, porque la vacuna tiene un componente de negocio que yo no lo quiero meter a usted en eso. Porque ¿por qué hay 2 vacunas? ¿Por qué no se ponen de acuerdo
los investigadores y disparan. Tú tienes una que tiene un 90% de efectividad y yo una del 95%. Vamos a usar esa. Tú tienes una que no tenemos suficiente tiempo usándola. Porque mire, las otras vacunas se cogieron muchos años para poner. Sin embargo, esta vino por arte de magia. Porque hay cuarto y los gobiernos son los que lo curan. Doctor Oscar Peña, para usted, todas las muertes que están ocurriendo en República Dominicana y en el mundo se le están cargando el COVID, o la gente muere de otra cosa también. Buen día. Buen día, doctor. Bueno, la verdad es que muchas de las enfermedades crónicas que todos conocemos, siempre cuando uno visita el libro de texto, encuentra alguna información. Déjame leer una pregunta. Pero con el COVID, toda la información que tenemos no pasa de un año. O sea que día a día estamos aprendiendo. Y tanto la literatura europea, anglosajona, que es la que uno más busca para información, no nos brinda muchas cosas. Ciertamente, muchas de las complicaciones post-COVID, que pacientes que estamos viendo ahora crónicamente, pueden afectar cualquier órgano. O sea, no se está limitando solamente al cansancio o al componente pulmonar, que puede dejar una secuela importante. Esa es la complicación. Yo lo que quiero es... Hay en nosología, otras enfermedades que no tienen nada que la gente se muere. Claro, principalmente el COVID no es la causa principal de muerte aún, aunque ha surgido, pero la gente se sigue muriendo de las principales: infarto, complicaciones de diabetes, Mire, doctor, cáncer. Yo le voy a dar ayer una de las personas que anunciamos esta mañana que falleció. Vi el certificado médico. Yo se lo voy a leer, porque esa es una lección, no solamente una lección al médico para hacer un buen certificado médico, ¿verdad? Sino que es una lección para conocer la capacidad de algunos médicos por ignorancia. Decía alguien aquí, ¿qué es lo principal cuando te llega un paciente? Pensar en lo más común o pensar en lo que está. Entonces, mire, por ejemplo, lo que decía ese certificado. Mire lo que decía ese certificado, para que usted me diga de qué se murió esa muchacha. Fibrilación ventricular. Yo pienso que es la etapa final donde hizo el paro, ¿verdad? No tenemos discusión. Por una infección urinaria, no te dice insuficiencia renal, infección urinaria, que puede ser hasta un bacilo pioceánico, cualquier cosa. Anemia crónica, trastorno del estado de ánimo. Me parece que eso me huele a depresión, ¿verdad? Y finalmente, hipertensión arterial. Yo oigo esas 4 cosas y no sé de qué se murió esa muchacha. Sí, hay una gran deficiencia con el llenado de acta de función. Eso, lamentablemente, es el pan nuestro de cada día. No todos los médicos están entrenados a llenar una correcta y adecuada acta de función. Que lamentablemente la OPS tiene cursos gratuitos en línea para el llenado correcto de acta de función, porque la acta de función no es exclusiva, el formato para nosotros. La misma acta de función que nosotros tenemos, el mismo formato, aplica para toda América Latina. El primer conflicto de certificados médicos lo tuvimos cuando vino el VIH, porque la familia, como la enfermedad mataba y desacreditaba, le pedían a la familia, al médico, que no le pusiera SIDA. Entonces decían, oye, ponían las enfermedades que bajaban la defensa y la inmunología del paciente. Por ejemplo, te decían enfermedad hepática, pero eso no fue lo que lo mató, ¿verdad? Claro. Entonces, yo pregunto, en el caso del coronavirus, cuando hace una fibrosis pulmonar,
que te mata, ¿verdad? Que en el alvéolo que hay problemas de intercambio. ¿Cuál es la causa de muerte de la persona que está afectada de un coronavirus? Mire, es complejo y a la vez no es tan fácil responder porque pueden ser muchas complicaciones pulmonares. Como usted bien dijo, la fibrosis pulmonar, está la insuficiencia respiratoria aguda o el distrés respiratorio agudo, y también hay una entidad que puede involucrar los pulmones, que es el tromboembolismo pulmonar, que todas ellas pueden ocasionar la muerte. Entonces, a menudo no se sabe, porque la mejor manera de obtener el diagnóstico es obteniendo una muestra patológica y una autopsia, que no se le practican a todos los pacientes, y al paciente con sospecha o con confirmación de coronavirus no se le practica biopsia. Pero por biopsias que conocemos de otros países que han realizado, uno sospecha que puede ser una de esas tres entidades. Ante la aparición de síntomas semejantes a coronavirus en un paciente que vaya a una emergencia, entonces, ¿se asume el tratamiento como si lo tuviera mientras se comprueba? Sí, lo ideal es que cada centro pueda tener dos áreas en que poder aislar pacientes con sospecha o con síntomas respiratorios y pacientes del resto. Entonces, lo ideal es aislarlo. Incluso en la unidad que se considera por coronavirus, no es que está el coronavirus flotando, eso no es así, porque ese es el miedo de algunas personas que entran. Yo tengo sospecha, pero yo no sé si lo tengo. Mi miedo es que yo lo contraiga aquí. Ciertamente el riesgo siempre va a estar, pero se trata de por lo menos tener un aislamiento de cada persona para que eso no ocurra. Doctor, de los pacientes que se han ido manejando con el tema del coronavirus, nosotros, y de las cosas que se pueden, que hay mucha desinformación al respecto, y nosotros quisiéramos su opinión, es si la enfermedad le puede repetir a una persona. Nosotros vemos casos rarísimos durante ya todos estos 8 meses, 9 meses de COVID, en el que tú dices, te encuentras con alguien y te dice, a mí me dio y yo no me di cuenta. Me hice una prueba y salí con anticuerpos, nunca lo sentí. Luego ves otro tipo de casos de gente que manejaron su COVID en su casa con síntomas o síntomas leves y que a lo largo del tiempo vuelven y se repiten los exámenes y tienen un tema de anticuerpos. Hay gente que hace anticuerpos, gente que no hace anticuerpos. Hoy hay titulares, la semana pasada tuvimos un titular en el periódico, 300 y pico de casos pueden estar reinfectados, pero cuando tú lo lees, te dicen a ti, no, es que tenemos que ver si fueron 11 casos, 12 casos, 15 casos que estamos analizando, porque es que los otros, entre la prueba original, que uno no sabe si fue una prueba rápida, asintomática, un falso positivo, o si fue una persona que no se llegó a curar, en fin, hay muchos temas. Desde su punto de vista, y háblenos un poquito de esto, el tema de las pruebas y de los anticuerpos, pero desde su punto de vista, ¿el COVID repite o puede repetir en la medida que se está discutiendo? La realidad es que sí se ha documentado casos de reinfecciones. Entonces, la respuesta es corta, sí puede repetir. Ahora, ¿en qué intervalo lo puede hacer? Según la comunidad científica, lo que se ha establecido es que la persona que tiene o tuvo COVID reciente genera anticuerpos, que esos anticuerpos es la discusión, incluso con el tema de la vacuna, por cuánto tiempo esos anticuerpos se pueden mantener activos en el cuerpo, y es lo que confiere la inmunidad. Entonces, independientemente... Entonces hay gente que le puede haber dado COVID que no hace los anticuerpos. Mire, realmente con respecto al COVID, el tema de los anticuerpos muchas veces depende de qué agresivo fue la infección. ¿A qué me explico? Una persona que elabora síntomas severos puede desarrollar una respuesta inmune mucho más efectiva y más severa. Entonces, a eso
viene el O sea, caso. el que le da muy duro el COVID, le da más anticuerpos. Y el que le dio asintomático, que se preocupe porque a lo mejor no hizo mucho anticuerpo y lo pierde más rápido. No, eso es una regla que no es tan fácil en medicina, 2 y 2 no son 4, pero esa es la tendencia. Y en ocasiones, como usted explicó, muchas veces quizás ese asintomático fue un falso positivo, realmente nunca le dio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, esas personas que nunca tuvieron, aunque tengan documentado anticuerpos, que esa inmunidad que está confiriendo el virus no es eterna. O sea que, como quiera, la medida de aislamiento debe de continuar. Doctor, el tema de los tratamientos, como independientemente de la prueba, hay temas que a ti te dicen, hágase una tomografía. El mejor diagnóstico para el COVID-19 es una tomografía. Yo no estoy muy claro en ese sentido porque hay mucha gente que tiene COVID positivo con PCR positivo 2 veces y esa persona no hace infecciones, no le llega a los pulmones. Entonces, ahí hay un tema de manejo. De acuerdo luego de que usted tiene un diagnóstico, ¿cómo vamos con el tema de los medicamentos? Comenzamos hablando de cloriquina, hidrocloriquina, luego entramos en otro tipo de tratamientos cuando el paciente estaba en etapa final ya de muchos problemas respiratorios y se establecieron unos medicamentos medios en el camino. Hablaron de la ivermectina y luego se comenzó a hablar de remdesivir y de Fabiflu y otro tipo de medicamentos. Hasta ahora, desde su punto de vista, ¿hay un medicamento para cada etapa o ya hay medicamentos de esos que podemos sacarlo de los protocolos? No, las dos son ciertas, o sea, hay medicamentos que se pueden sacar del protocolo y hay medicamentos para cada etapa. Los medicamentos que usted mencionó se consideran antivirales, que tienen un efecto in vitro, que eso quiere decir que se ha probado en una placa de Petri que funcionan, pero que no es así la traducción al cuerpo. Entonces, el Favipiravir, que es el último que ha salido, que se está utilizando, y otro más reciente, que es el Remdesivir. Entonces, ese medicamento pueden prevenir la replicación del virus. Pero entiendan que la replicación del virus no quiere decir que eso vaya a matar al paciente. Casi siempre las complicaciones de muerte son post-COVID, son las secuelas que dejó el virus. Entonces ahí está la segunda etapa, las complicaciones pulmonares, el tromboembolismo, el distrés respiratorio agudo, la tormenta de citoquinas que han hablado. Es cierto que pacientes que están en una etapa de COVID con síntomas leves o asintomáticos, que entran en un protocolo e incluyen dentro de ese protocolo de forma extemporánea algunos antivirales, como el mismo Remdesivir o el Fabiflu, porque lo pueden incluirlo en su tratamiento, pueden activar sin querer antes de tiempo o algo que no iba a ocurrir, que usted mencionó la tormenta de citoquina. No, ese tema ocurre aparte y la idea de dar esos medicamentos es para tratar de prevenir una tormenta citoquínica o por lo menos que sea más severa, porque la tormenta citoquínica es una etapa post-COVID, es la segunda etapa, es cuando el cuerpo, el sistema inmune se activa. Entonces, en esa activación, él libera una serie de marcadores inflamatorios que tratan de destrozar el virus, pero también lleva... Pero es la etapa más fuerte de la... Claro, es la etapa más complicada, es donde vienen las complicaciones. Doctor Peña, decía alguien, abogado viejo, médico joven, su cara no lo ayuda porque es luce demasiado joven, que no es tanto, porque ya usted tiene una experiencia. Sin embargo, nosotros quisiéramos, a pesar de que las 2 o 3 preguntas más importantes se le acaba de hacer Michelle, nosotros tenemos un gran problema con los medios de comunicación. Y nosotros tenemos tiempo ahora, tenemos media hora para que usted nos aclare esto. Y es lo siguiente. Cuando usted invita a un profesional de la medicina o una persona con experiencia en alguna área, tiene la aprehensión de si se maneja con un lenguaje muy llano y sencillo y popular, como que él habla mal de él, porque da la impresión de que no conoce la materia. Entonces vienen y dan cátedras ahí.
Lo igual que aquella gente que conoce la materia. Nosotros hicimos un trabajo sobre por qué alguna gente ve el programa de los miércoles de la revista médica. Y me dijeron, porque ustedes le preguntan a los médicos lo que nosotros los pacientes queremos oír, sin oír una cátedra. Yéndonos a eso, yo quisiera aprovechar la experiencia que usted tiene. Primero, una experiencia de 1 año, no es más de 1 año. Es más, yo creo que en noviembre usted no sabía que el COVID existía. Claro. Ahora es que hizo 1 año. ¿Cuándo aparece, cuándo usted debuta viendo el primer paciente? El primer caso que uno recibe fue en abril, ya para abril. Y la verdad que no se sabía en ese momento que era COVID. El primer caso es en el centro que usted trabaja. Correcto. Es decir, que enero, febrero y marzo, y es en abril el primero. Correcto. Bien. Y no se sabía que era COVID. ¿Cuántos casos usted estima que han pasado por ese centro después de abril? No, nosotros llevamos un registro y actualmente pacientes tanto ambulatorios como Sí, ingresados, sí, como internos. ya estamos llegando a la cifra de 10,000. De 10,000. Doctor, óigame, usted ha dado en el clavo, ambulatorio. Pacientes ambulatorios, pacientes que hay que internar y pacientes que necesitan de cuidados intensivos para COVID. ¿Cómo usted distribuye esos 1,000 casos? Todo depende de la presentación inicial. ¿Cómo fue en ese caso ahí? De los 1,000, ¿cuántos se fueron ambulatorios? ¿Pueden haber 500? Mire, el 85% fueron ambulatorios. Ambulatorios. 85%. ¿Y el otro 15%? Entonces el otro 15% se manejó en sala, en habitaciones, Sí. y un 5% de esos 15 Perfectamente. intensivo. Doctor, cuando usted le dice a un paciente, usted tiene coronavirus positivo, ¿tiene que ser laboratorio o todavía o hay signos externos de que te pueden decir, tú tienes? Claro que sí. No, primero está, aunque no lo tenga positivo, el contacto previo con una persona positiva y que ahora esta persona esté desarrollando síntomas, automáticamente yo le digo, Es que, doctor, esa es la pregunta que todo el mundo hace. Usted le pregunta a 1,000 personas y dicen, es que yo no sé dónde lo cogí. Te lo dicen así mismo, de 1,000 hay 800, es que no sé, porque eso está en el ambiente. Le saludé a alguien. Realmente, fuera de que algunos saben el origen, usted necesita la prueba de laboratorio. sí, hay que confirmarlo, o si no, con un método de imagen, como explicaron. O sea, hay, Antes del laboratorio de imágenes, ¿cuáles son los síntomas que usted dice, no, tú tienes COVID, véatelo? no, mire, depende del tiempo que tenga con los síntomas. Generalmente hay personas que en la primera etapa, fiebre, dolor de cabeza, el Fiebre, cansancio, dolor de cabeza. cansancio, la falta de oler, que no saben igual, el café no les sabe igual, la comida no les sabe igual. Hay unos pacientes que debutan con diarrea también, que eso también es otro tema. Entonces, esos síntomas, independientemente que, aunque COVID no es la única causa de eso, por la presencia actualmente y el porcentaje tan alto, hay que asumir. A pesar de que tenemos la misma edad, yo aprendo de William Hanna que no usa mucho la palabra depende, sino que a veces muy categórico. En COVID hay mucho depende. Sí, hay categórico y que depende. Depende de comorbilidades del paciente. Depende. Ya dijo que el tiempo es importante. Correcto. Otra cosa, el paciente se le puede resolver primariamente el problema cuando el virus está en la parte alta del sistema respiratorio. Siempre puede resolverse ahí y la mayoría de los casos se resuelven ahí. Todos esos pacientes, la mayoría ambulatorios que comentamos, no pasan al sistema inferior respiratorio, que es donde ocurre la neumonía y las complicaciones. O sea que sí, la mayoría pueden resolverse. Doctor, cuando una persona está comiendo y se le va alimento por la tráquea, se dice, se le fue por el camino viejo. Sí. Cuando es al revés, que usted dijo, tiene diarrea, cuando se va el virus, en vez de irse por la vía, digamos, normal, que es la vía respiratoria,
porque es en el aire, se va por el camino viejo, que sería el digestivo. Es que da diarrea. Sí, cuando el contacto original no lo adquirió por la vía respiratoria, sino por el contacto de mano, comió, utilizó un utensilio de una persona afectada que pasó a la vía digestiva, ahí es que vemos más el cuadro diarreico inicial. Mire, Michelle le da mucha importancia a las defensas y a las personas que han estado cerca de nosotros, él le da mucha importancia a la defensa. Yo le quiero preguntar, el sistema inmunológico, y un dato que aparece por ahí que todos los días tiene más fuerza, que es el tipo de sangre. Hemos visto que lo positivo le da más suave o no le da. ¿Eso es verdad o es imaginación? Todavía no hay estudios suficientes para corroborar ese hallazgo, pero sí hay una cierta tendencia a que cierto tipo de personas pueden tener mejor inmunidad que otras. A ese vengo el caso de las comorbilidades, personas con patologías crónicas, falla cardíaca, hipertenso, diabético, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, son pacientes que tienen el sistema inmunológico deprimido y son personas que vemos un COVID más severo. Bien. Doctor, de laboratorio uno no maneja muy bien las fórmulas que utilizan y los métodos, los laboratorios para hacer las pruebas de COVID, pero tenemos una pregunta. De acuerdo al laboratorio y haciendo el mismo tipo de prueba, una prueba de anticuerpos, una prueba de antígenos, esas pruebas que son cualitativas y cuantitativas, puede cambiar, sobre todo en la de anticuerpos, el número. A mí me dice una persona, fulano tiene 3 meses que le dio y se hizo la prueba de anticuerpos ayer y tiene 70 de anticuerpos. ¿Qué suerte tiene esa persona? Eso es mucho o poco. Espérate, entonces hay otras personas que tú ves que en otro tipo de laboratorio te dicen a ti 7, 20, 15, 30. Háblenos de que hay diferentes metodologías de cálculo con respecto a eso, o el número es una constante, no importa el laboratorio. Antes de ahí, doctor, hay una prueba que te dice, tú tienes el coronavirus. ¿Cuál es esa prueba? ¿La que le alisó por la nariz? No, el PCR. El PCR, que puede ser por hisopo o por saliva. ¿O por sangre? No, por sangre por no. sangre no. ¿Y Por cuál es saliva. la de sangre? La de anticuerpos. Ok, la del hisopo es el PCR. Sí. ¿Esa te da positivo o no? No te cuantifica. No. Ahora vamos para los anticuerpos. ¿Cuál es el anticuerpo que está diciendo Michelle? ¿Qué No, está preguntando? es como usted dice, diferentes métodos de ensayo para buscar los anticuerpos. Entonces, también depende de la nomenclatura o el numerito que usen, porque a veces dicen nanogramos y picogramos, que son decimales diferentes y pueden confundirse. Entonces, también deben de fijarse en eso. Ayer nos presentaron a una persona y Michelle estaba presente y dijo, mi papá está curado y tiene los anticuerpos muy altos. ¿Eso es una garantía de algo que él estaba diciendo? No, realmente. No hay tal cosa como anticuerpos muy altos. Eso no equivale a que la persona va a durar mucho tiempo con anticuerpos. El contexto en el que él habla, doctor, es que fuimos a una mesa, una actividad que no habíamos compartido públicamente con nadie, en una mesa donde había distanciamiento social. A mí me tocó un asiento, una mesa redonda, me tocó un asiento vacío al lado, mi padre del lado izquierdo, y a él le tocó al lado otra persona. Entonces yo le digo a la persona, yo estoy tranquilo porque tengo un asiento vacío al lado y de este lado tengo a mi padre que ya le dio COVID con síntomas y tiene los anticuerpos hechos de la semana pasada, repetidos, y los tiene bien altos. Entonces yo le dije a la persona para que estuviera tranquila de que por lo menos es un problema menos. Sí, ciertamente, eso es cierto. Una persona que recientemente se contagió, que está negativa, no puede contraer. Ahora bien, no está bien establecido tampoco si puede ser vector del virus también. ¿A qué quiere decir eso? O sea, contraer... ¿Con 60 días después? Sí, porque una cosa es tener la infección y una cosa es tener el virus quizás en las vías aéreas, que no está ocasionando infección, pero aún así puede transmitir a otras personas. Ah, entonces lo que le dio el coronavirus, puede que están muy quitados de bulla, hay que mandarlo a poner su mascarilla. Claro, deben Atención. utilizarla. Pero, y uno también, en algunos lugares, están así como dice Michelle, quitados de bulla, y lo ve que establecen actividades
sociales, por ejemplo, en los colmadones, en algunos pueblos que están retirados, como que se confían demasiado a veces en cuanto a la posibilidad, que piensan quizás sus moradores de que las posibilidades de contagio están muy reducidas ahí. Entonces, ustedes, los médicos ven muchos casos de lugares así como eso, o básicamente hay unas concentraciones urbanas que son donde hay más frecuencia de casos. Sí, ciertamente. ¿Está mapeado ya? Sí, el aumento de casos va a concomitante con la disminución en la protección y la liberación en la medida. Eso hemos visto en todos los días y con cada mes que pasa, que cada vez que se liberan más medidas, se libera la población, aumenta el número de casos. O sea que eso directamente va proporcional y también va con la baja de guardia de la población. Mucha gente no cree todavía que esto existe o que realmente está haciendo daño y se descuidan. Entonces esos son los que también van transmitiendo el virus a otras partes, a una población más vulnerable. En niños, ¿cómo está la incidencia de casos en esto? Sí, se reportan casos, ciertamente los niños, gracias a Dios, no tienen tantas manifestaciones, no tienen tantas complicaciones. Existen complicaciones en niños que son bastante severas, como son enfermedades cardíacas y enfermedades particularmente que afectan la piel y el corazón. Doctor, nos quedan unos minuticos y quería preguntarle algo. La tomografía y en pacientes que necesitan ver si ya tienen algún tipo de lesión pulmonar, ¿usted no puede conseguir alguna información donde no hay tomógrafo con un tórax simple de pulmones? Sí, se puede conseguir. Ahora, quiero dejar algo claro, o sea, la persona que ya tiene el diagnóstico de COVID, esa persona y que está asintomática o tiene enfermedad leve, no necesita tomografía. ¿Okay? Al menos que no cometa una depresión respiratoria, porque entonces ahí que se complica la cosa, porque si queremos hacerle una tomografía a todo el mundo que da positivo, se va a llenar y no son personas que necesitan. Coagulación, ¿qué lo pone a pensar usted? Coagulación es para evitar que sangre un paciente. Entonces, anticoagulante es lo que uno da para que esa sangre no se coagule. ¿Qué produce la hemorragia? La hemorragia en el pulmón. Sí. No, la hemorragia en el pulmón puede ocasionar insuficiencia respiratoria y depresión. ¿Pero por qué se produce eso? ¿El virus te produce eso? El virus lo que produce es un aumento, coagula la sangre, no hemorragia. La hace más espesa. La hace más espesa, exactamente. Esa de coagular, como cuando uno echa un limón en la leche. ¿Y cuál es el mecanismo por el que hace más espesa la sangre? Son varios, principalmente por el daño a nivel del vaso sanguíneo como tal. Cada vez que hay una cortadura, el vaso comienza a sangrar, pero separa la sangre con el tiempo. ¿Y cuál es la medicina que le dan a uno de una vez para que la sangre vuelva a su... No, lo que se da en estos casos son anticoagulantes. Pero dime el nombre del más común. Mire, uno de los más comunes es la heparina. Sí, pero tiene un nombre comercial. ¿Cuál es? Sí, es el comercial. Está la heparina, enoxaparina, está el Eliquis. El Eliquis. Está el Eliquis. Eso es heparina, el Eliquis. El Eliquis es un anticoagulante. Será alto, hay mucho. No es ese, pero es Apixaban el nombre correcto. Otro para terminar. Decía Félix de Sena, ¿cómo es posible que aquí se hable de cientos de reinfecciones y en el mundo entero lo que hay 6 o 7? ¿Cuántos casos te han llegado de gente que le ha repetido, confirmado de que tenía antes y volvió a darle? No, todavía no me ha llegado uno. Todavía no me ha llegado un caso de reinfección. O sea, no es tan fácil de determinar. Yo sé que terminamos, pero hay una pregunta que me llama la atención y es el protocolo de Estados Unidos. Porque ustedes dejan mucho abierto a las posibilidades. Yo creo que el doctor Jacín cuando dice, dígame los reinfectados. Y usted dice, no, a mí no me han llegado. Es posible que a fulano le bajen los anticuerpos, es posible que lo tenga en la nariz, es posible que lo pegue pero que no le vuelva a dar. Todo es posible, pero caso, a mí no me han llegado con 10,000 casos en Sedimá. Le tengo una pregunta más con respecto al protocolo. Estados Unidos, todo el que le da asintomático o el que tiene 10 días sin síntomas, lo mandan para su oficina a trabajar. Oye bien, sin hacerle prueba
ni prueba de PCR, ni prueba de sangre, ni prueba de anticuerpos, ni nada. ¿Qué ocurre 10 días después de que una persona está asintomática? ¿Es que no lo pega o es que ya no tiene riesgo? Ok, la persona tiene 10 días que o pasó su etapa crítica o le dio asintomático. Ya esa persona no va a tener problema a él. ¿Por qué en Estados Unidos se tomó la decisión tan rápido de decirle a una gente, no, 10 días sin síntomas para su trabajo, sin prueba? Es que a los 10 días de una persona ya no tener síntomas hace que esa persona esté libre, él y libre de contagiarlo. Oiga bien, porque entonces en República Dominicana podríamos decir que cualquier paciente que después que tiene su PCR positivo y le dio asintomático puede salir para la calle sin repetirse prueba. Sí. Yo entiendo que cada política de Estado es diferente en cada lugar. Cada persona y cada ministerio público tiene una forma de hacerlo. Realmente no garantiza 10 días que una persona tenga sin síntomas que no pueda transmitir la enfermedad. O sea, hemos conocido casos, que fue el primer caso, el famoso caso del italiano que duró... Pero volvemos a hablar del italiano todavía. Estamos, le menciono porque es un caso muy común. Nosotros, allá en Sedimos, aquí hay un ministro importante del país que le duró, se hacía prueba 3 meses después, le daba... Sí, pero tú tienes a Donald Trump y a Luis Abinader que nada más le duró 3 días. Bien, doctor, tenemos un programa especial con los 100 días de gobierno y yo quería a usted comprometerlo a que hagamos más, porque cuando uno pensó que esto se estaba terminando, lo que está comenzando, comprometerlo a que venga más a menudo. Claro. Doctor, gracias. Muchas gracias.